Ha sido una semana increíble, ha sido una semana de grandes retos. Este año, yo no sé usted cómo le va, pero este año yo siento que va a ser un año de grandes victorias. Yo siento que va a ser un año de gran gozo. Y yo me he gozado todo lo que ha pasado en lo que va de año. Van 16 días y 16 días que basta, hemos crecido, hemos aprendido. Oye, ¿quiénes estuvieron el miércoles pasado en discipulado? Nos gozamos. Ya los que terminaron, pues lo terminaron, ya ellos habían gozado anteriormente, pero el miércoles pasado la pasamos tremendo en el discipulado. Hemos aprendido, hemos seguido creciendo y seguimos creyendo que crecer solo se puede, pero crecer en grupo es mucho mejor. Busque la palabra conmigo, el libro de Hechos, capítulo 27. El libro de Hechos, capítulo 27, por favor. El libro de Hechos, capítulo 27. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Libro de Hechos, capítulo 27. Versículo 20 al 26, cuando lo tenga, me regalo fuertemente. Hechos, capítulo 27, versículo 20 al 26. Hemos comenzado una serie llamada Dependencia. Oye, el domingo pasado estuvimos hablando sobre el pueblo de Israel. Hoy tengo un segundo tema que yo sé que no nos va a defraudar. Y si no lo sabía, esto no solamente este lema de esta serie, no es el lema de la serie, sino que viene siendo el lema de nuestro año. Vástago, hemos declarado que este va a ser un año completamente de dependencia en todas las facetas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 27, del 20 al 26 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho de que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salvar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo voy a repetir una vez más. No habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta palabra. Una vez más, Señor, te pido, Dios, que tú nos hables, que tú nos bendiga y que tú nos ministres a través de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Le he puesto por título a la enseñanza de hoy: no todo le toca a Dios. Dependencia. Comenzamos el domingo pasado hablando sobre un tema que le puse: ya terminaste, ahora me toca a mí. Haciendo referencia sobre el pueblo de Israel, partiendo de Egipto. Habían visto milagros, habían visto la gloria de Dios, habían visto el mar rojo abrirse en dos. Pero comenzaron, en vez de adorar por tantos milagros, comenzaron a murmurar. Y llegó el punto que cuando se entran al desierto, oye, ellos comienzan a ver unos milagros muy poderosos. Ven que la agua amarga se convierte en dulce. Ellos ven que la ropa, las sandalias crecían con ellos. Ellos ven cómo la peña brotaba agua. Y aun viendo todo esto, sus labios no expresaban alabanza, sino que sus labios expresaban murmuración. Y es aquí donde ocurre algo en su vida, porque aunque estaba ocurriendo todos estos milagros, Dios no hizo un milagro en los alimentos que ellos traían. Por lo tanto, aquí es donde yo me cuestiono: ¿por qué si Dios le abrió el mar, si le endulzó el agua, si le hizo crecer la ropa, por qué no le multiplicó el alimento que tenían con ellos? Es que estos son los momentos
momentos donde Dios nos limita los recursos. Estos son los momentos que Dios te deja en una esquina, en una encerrona, esas encerronas espirituales, donde Él te pregunta: ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste de hacer las cosas a tu manera, a tu forma, a tu gusto? Si ya terminaste, pues ahora me toca a mí. En conclusión, la razón por la cual ellos murmuraban era que estaban tan enfocados, dependientes en su pasado, que no estaban dependientes en el futuro que Dios le había prometido. La primera parte de esta serie es que usted tiene que entender que si somos dependientes, nuestra dependencia no está enfocada en nuestro pasado, sino que nuestra dependencia está enfocada en nuestro futuro. Hasta aquí me siguen, hasta aquí me siguen. Hasta aquí me siguen, vamos. Oye, están dormidos, pero se los perdono. Ahora, segundo tema. No todo le toca a Dios. Cuando hablamos de dependencia, el domingo pasado no le hice esta definición, pero hoy se la entrego. Dependencia significa situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Por lo tanto, cuando hablamos del ser humano, el ser humano es completamente dependiente al aire para poder vivir, dependiente a la comida para poder alimentarse, dependiente a la ropa para poder vestirse, dependiente del agua para poder hidratarse, y somos dependientes de Dios para poder vencer al enemigo. Ahora, todas estas cosas que yo les he mencionado, amados, son indispensables para el ser humano, pero es trabajo del hombre respirar para poder tener vida. Sígame. Es trabajo del hombre buscar el alimento, sazonarlo, cocinarlo para poder alimentarse. Es trabajo del hombre tener que buscar ropa, vestirse, abrigarse para no morir, amado, de frío, de calor. Y es trabajo del hombre buscar el agua para poder saciar la sed que tiene. Pero cuando hablamos en el mundo espiritual, es trabajo del hombre buscar la presencia del Señor para poder recibir la gracia y la misericordia del amado. Lo que significa es que si vamos a vivir en dependencia, implica que unas cosas le toca a Dios, pero otras cosas nos toca a nosotros. Yo necesito a alguien que entienda que unas cosas le toca a Dios, pero otras nos toca a nosotros. Él nos da agua, pero tenemos que buscarlo. Él nos da alimento, pero tenemos que prepararlo. Él nos da libertad, nos da gracia, misericordia, pero tenemos que ir a buscarle la presencia del Señor. Por eso, cuando hablamos de dependencia, amado, una cosa, dependemos no del pasado, sino del futuro. Y cuando hablamos de dependencia, no significa que todo lo va a hacer Dios, sino que unas cosas le toca a Dios, pero otras cosas nos toca a nosotros. Gracias por su entusiasmo, ya estamos mejorando. Ahora, vayamos al contexto. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Está el apóstol Pablo, ya no es el que mataba a los cristianos, ya lleva años de su ministerio, está haciendo grandes obras, expandiendo el reino de los cielos, predicando, haciendo milagros, discipulando, plantando iglesia. Pero en este contexto de Hechos 27, el apóstol Pablo no estaba libre, sino que el apóstol Pablo estaba bajo prisión a cargo de los romanos. Amado, él no llevaba una semana, él no llevaba un mes. En Hechos 27 ya Pablo llevaba varios años siendo encarcelado por simplemente hacer la voluntad de Dios. Y en esta ocasión está encarcelado y lo ponen bajo la autoridad de uno de los romanos llamado Julio, que al parecer le caía bien Pablo, porque le decía: vete donde tus amigos, busca que te den de comer. Le decía, lo ponía al mando. O sea, no sé cuál era la razón por la cual Julio lo trataba de esa manera. Algo tuvo que haber visto Julio, pero ese no es el punto de la enseñanza de hoy. Amado, dice que cuando ellos toman la decisión de salir hacia la ciudad de Roma, hacia la ciudad de los romanos, dice que el momento que ellos salen en la fecha de octubre y noviembre, según los comentaristas. Esto no lo inventé yo. Esta fecha, de acuerdo al lugar geográfico donde ellos estaban, no era bueno salir, porque era temporada alta, era temporada mala.
venían muchas tempestades. Y ya Pablo, además que era apóstol, ya Pablo reconocía lo que era el labor de navegar en medio de las aguas, porque Pablo ya llevaba muchos viajes misioneros. Pablo, además de eso, era líder de los romanos, amados. Él conocía las temporadas y las fechas. Y antes de irse, Pablo le dice una de las palabras a los romanos y a Julio que estaba ahí, le dice: Julio, yo creo que no es bueno irnos, porque si nosotros nos vamos a sufrir pérdida, no solamente en la nave, sino que también vamos a sufrir pérdida del personal y de los esclavos que estamos aquí. De momento, amado, la historia sigue, porque cuando Pablo le menciona estas palabras, amado, a mí me parece que estas palabras son un poco contradictorias, porque cuando vamos a la palabra más adelante, en Hechos 27, 22, amado, mira lo que menciona Pablo. Hechos 27, 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Si se fija, aquí está cambiando la cosa. En Hechos 9, Pablo no le está dando ánimo. Pablo está diciendo: si nos vamos, Titán se queda corto. Si nos vamos, yo no le aconsejo que nos vayamos. Pero cuando voy a Hechos 22, Pablo cambia el ánimo. Está todo smiling, todo sonriente. Oye, hey, tener buen ánimo. Porque mira lo que dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente ¿de qué? De la nave. Hay un contraste, porque en Hechos 9, versículo 27, 9 dice: vamos a tener pérdida de la nave y de nosotros. Pero ahora en Hechos versículo 22 dice: vamos a tener su pérdida solamente de la nave. Yo sé que usted se está cuestionando como yo. ¿Qué pasó entre Hechos 9 a Hechos 22? ¿Cuál fue la diferencia? Que en el 9 todo el mundo muere, pero en el 22 solamente la nave perece. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo de aquí? Amado, yo le voy a dar el código para que se entusiasme conmigo, porque cuando voy al versículo 22, la diferencia de lo que ocurre en el versículo 9 es que cuando él habla en el capítulo 9, él habla según su criterio, pero cuando Pablo habla en el versículo 22, habla según lo que salió de la boca de Dios. Permítame decirle que en el 9 Pablo está hablando, está convirtiéndose en un hombre y en una mujer que está hablando sin primero preguntarle a Dios. Él se está convirtiendo en alguien según su criterio, según su idea. Es que mira, yo tengo experiencia ya en la navegación, yo tengo experiencia ya en la iglesia, yo tengo experiencia en el culto, yo tengo experiencia en todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi matrimonio. Yo tengo experiencia, ya yo soy alguien experimentado en todas las facetas de la vida. Pero permítame decirle algo, es que hay cosas que podemos ser experimentados, pero si no le cuestionamos, le preguntamos al Padre qué es lo que Él quiere hacer, amado, de vez en cuando vamos a meter la pata con nuestros propios labios, porque en Hechos 9 está hablando un hombre sin preguntarle a Dios primero, pero ahora en Hechos 27, 22 habemos un hombre que está hablando según lo que salió de la boca de Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Perdóneme lo que te dije en el 9, perdóname. Yo me imagino a Pablo diciendo: por favor, les pido disculpas, metí la pata, les pido disculpas, lo que posteé en Facebook no fue de parte de Dios, lo que te mandé por mensaje de texto no fue de parte de Dios, la manera que yo te traté después de ese proceso, perdóname, no fue parte del proceso de Dios. Ahora yo vengo un hombre restaurado, soy una mujer restaurada. El domingo Dios me ministró, en el cuarto Dios me ministró, algo pasó que tengo que cambiar el discurso, y el discurso es que mira, la nave va a perecer, la nave se va a romper, la nave se va a echar canto, se va a hacer pedazo, pero les traigo noticia, es que aunque la nave se pierda, ninguno de nosotros va a perder la vida. Yo necesito que alguien pueda levantar la mano y pueda abrir la boca y declarar: aunque se pierda la nave, el propósito se mantiene intacto. No te equivoques. Se me puede caer la finanza, pero yo sigo siendo millonario en el nombre del Señor. Se me puede caer la fuerza, pero el que no tenga ninguna fuerza, Dios se la va a multiplicar. Hey, necesito cambiar el discurso. Lo que yo dije en el versículo 9 fue según mi criterio, pero ahora Dios me mandó a decirle las cosas como son. Y yo hablé con él, y cuando hablé con él, él me dijo que la nave va a perecer,
la nave se va acercando, pero ahora tienen que entender que ahora cuando vayamos hacia la isla de Roma, aunque la barca se rompa, ninguno de nosotros va a perecer. Toca el que está por ahí, Dios te va a cuidar, dice, Dios te va a cuidar. La nave va a sufrir, pero ninguno de nosotros vamos a tener pérdida. Esto es lo que ocurre cuando hablamos, amado, hablamos con el Maestro, hablamos con Dios primero. Ahora yo quiero retarte en esta tarde, porque cuando tú te enteres lo que Dios dijo sobre tu vida, amado, el discurso va a cambiar. Cuando tú te enteres después de este culto, cuando tú te enteres lo que Dios verdaderamente habló, amado, ya tú no vas a decir, yo soy débil. Ahora tú vas a declarar, débil, fuerte soy. Yo creo que tu discurso va a cambiar de yo no puedo, aleluya, va a cambiar en todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo creo que después de este servicio va a cambiar tu lenguaje, porque ahora ya no te vas a describir como el derrotado, sino que vas a declarar, somos más que vencedores según en aquel que nos amó. Yo necesito que alguien entienda que tu discurso, después de tener un encuentro con la gloria de Dios, créeme que tu lamento va a ser cambiado en baile, tus lágrimas serán cambiadas en sonrisa, la pérdida, tu escasez va a ser cambiada en provisión. Dios te dice, después que tenga un encuentro conmigo, va a cambiar tu discurso de versículo 9 a versículo 22. ¡Oh, gloria! Y cuando te pregunten cómo tú lo lograste, tú le vas a decir, es que yo no dependo de lo que piensa el hombre, sino que yo dependo de lo que salió de la boca de Dios. La versión original no era el 9, era el 22. Pablo les dice, discúlpeme. Ahora nadie va a perder, nadie se va a ahogar, nadie le va a pasar nada. La barca se va a romper, pero nosotros vamos a permanecer intactos. Y luego de que ellos salpan, amados, luego que ellos salpan, dice que ellos comienzan, era una temporada mala, octubre y noviembre era una temporada mala, era tiempo de invierno. Y dice que cuando ellos salen, ellos tuvieron que hacer muchas paradas. Tuvieron que recoger alimentos en ciertos lugares. Usted puede leer Hechos 27, es un poco largo y extenso, porque explican todo lo que pasa. Paraban en diferentes puertos buscando comida, buscando cómo alimentarse, buscando cómo refugiarse. Pero cuando llega el momento de dirigirse a su viaje final hacia Roma, dice que se levanta una tormenta. Y cuando se levanta esta tormenta, la reacción de que la tormenta se levantara provocó una reacción en cadena en base a los que estaban en la tripulación y los que estaban presos. Ahora se encuentra Pablo librando una batalla que no era suya, era una batalla, amado, que Dios lo estaba poniendo a prueba. Y ahora se está levantando esta tormenta y se encuentra con varias circunstancias. Hay ciertos tripulantes que se quieren lanzar, se quieren abandonar el proceso. Sí, así va a haber gente en tu embarcación, va a haber gente que va a querer lanzarse porque no aguantan lo que está pasando en la barca. Va a haber gente que va a decir, es por culpa de fulano, es por culpa de mengano. Pero de momento, mientras está ocurriendo toda esta crisis en la barca, dice que Pablo se va a orar. Diga conmigo, Pablo oró. Y cuando Pablo oró, Dios le contestó. Pablo ora. Y lo que me encanta de este pasaje, porque no es la primera vez que vemos a un Pablo orando estando preso. ¿Se acuerda de Pablo y Silas? Mientras estaban en la cárcel. Dice que mientras Pablo y Silas cantaban, oraban y adoraban, dice que los cerró y las cadenas se rompían. Y ahora nuevamente Pablo está encarcelado, no en una cárcel, sino en una barca. Y Pablo comienza a orar. Lo que Pablo nos enseña con esto es que él no toma de excusa sus circunstancias para alejarse de Dios, sino que él toma sus circunstancias para acercarse a Dios. Eso está bonito, se lo voy a repetir una vez más. Pablo nos enseña que su circunstancia no es excusa para alejarse de Dios, sino que su circunstancia es la excusa para acercarse más a Dios. Pablo pudo haber dicho, no es trabajo mío orar, porque yo estoy en la cárcel. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro no viene y ora por mí?
¿Por qué Sila, después que yo estuve con él, discúlpame, después que yo estuve con él, ¿por qué Sila no está? No me llamó, no me envió alimento, no me envió ropa. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tampoco el apóstol Juan vino y oró por mí? Pero Pablo entendía que esto no era responsabilidad de más nadie, sino que esto era responsabilidad de él a solas con Dios. Y él entiende que aunque Pedro podía venir, Sila podía venir, Juan podía venir, no había más nadie que conociera estar en la presencia, lo conociera más que Dios en su presencia. Y el resultado del compromiso de Pablo, de que cuando Pablo oró, fue que Dios le respondió. Yo vengo a decirle a usted, amado, que si usted ora y usted clama, Dios le va a responder. Y si usted clama y ora, no importa la hora, no importa el lugar, ni cómo usted se sienta, va a haber una respuesta del cielo. Señor, mi Dios. Pablo decide orar en medio de la tormenta, y cuando ora recibe respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, de Dios hacia Pablo? Él le dice: mira, lo que tú dijiste cuando salieron antes de salir, lo que tú dijiste le faltó algo, y es que la realidad es que la barca se va a romper, pero a ustedes no le va a pasar nada. Lo que a mí me da a entender, amado, es que si Pablo no hubiese orado, Pablo no se hubiese enterado de la promesa que cargaban cada uno de ellos. Yo quiero que usted se vaya con esto en su mente y en su espíritu. Es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración te lleva a puerto seguro, y la oración rompe cadenas y rompe cerrojos. La Biblia dice que Pablo, amado, cuando Pablo decide orar, él dice: yo voy a orar, no porque esta circunstancia me lo impide, sino que en medio de esta circunstancia yo voy a entender que voy a ver la mano de Dios orar a mi favor. Yo necesito que usted entienda, amado, que no importa en el lugar donde tú te encuentres, ese es el momento, ese es el lugar, esa es la hora para clamar y extender una oración al cielo. Mi tarea como pastor es decirle que si usted abre su boca, Dios va a abrir la de él. Oh, gloria. Yo no sé qué va a pasar cuando ores. Lo que yo sí sé es que vas a recibir respuestas del cielo. Por eso, ora en medio de la tormenta. Ora en medio de tu escasez. Ora en medio de tu desierto. Ora en medio de lo que tú no ves a tu favor. Ora en medio de tu sequía. Dios te está diciendo: pruébame en esto. Pablo conocía el poder de la oración. Pablo decía: mira, la iglesia que yo planté allá de Vástago Church, es trabajo de ellos que oren por mí, porque yo estoy en una crisis y yo no tengo tiempo. ¿Me sigue? El pastor me tiene que llamar, tiene que orar por mí. Créame, amado, yo voy a orar por usted. Vamos a orar los dos. Pero también es trabajo de cada uno individual. Entender el poder que tiene la oración. Yo no sé cómo tú vas a recibir, pero yo sí sé que si tú, se lo voy a decir de esta manera, discúlpame lo cafre, si tú abres tu boca, Dios abre la de él. Sí, Señor. Dios responde, amado. Y en esta ocasión Pablo ora en medio de la tormenta, y en medio de la tormenta recibe la respuesta del cielo. Dios no esperó que saliera de la tormenta, sino que en medio de la tormenta le entrega la contestación. Y ahora lo segundo que ocurre en medio de la embarcación es que cuando Pablo se levanta en medio de la multitud, Pablo le dice a esta gente: mire, me confundí, no vamos a perecer. Pero de momento, capítulo 27, versículo 18, dice que a pesar de que Pablo le mencionó estas palabras, Pablo le dice: tenemos que comenzar a arrojar las cargas. Aquí yo me quiero detener. Van a llegar momentos en nuestra vida que por más que Dios nos hable, por más que carguemos una palabra, por más que digamos que somos dependientes de Dios, van a llegar momentos que tendremos que tirar todo lo que se vuelve carga en nuestra vida.
Y yo no sé usted, pero hoy yo creo que es un buen día para despedirte de esa falta de perdón. Yo no sé si usted, pero hoy es un buen día para lanzar los miedos, para lanzar lo que te dijeron cuando eras niño, cuando te lo dijeron esta semana y lastimó tu corazón. Yo creo que hoy es un buen día para lanzar el rencor, la depresión. Hoy Dios nos está diciendo, mira, ya yo te entrego una palabra, pero el hecho de que cargues una palabra no es excusa que tú dejes las cosas que están siendo carga en tu vida. Si el texto dice que lanzaron las cosas, si las lanzaron era porque estaban de más en aquel lugar. Hay cosas que usted tiene un apego a ellas, sea por dolor o por amor, que tú tienes que despedirte de ellas. Porque Dios no lleva a puerto seguro carga, escúcheme bien. Dios lleva a puerto seguro propósito. Ay. Me dejaron solito. Dios no ores para que te lleve a puerto seguro con la carga que tú tienes. No pida confirmación, papá. Yo tengo un saco de problemas aquí de carga. ¿Qué tú crees si tú me llevas con ella? Y Dios te dice, estás equivocado. Porque yo no llevo carga a puerto seguro, yo solamente llevo propósito. Esta parte de los mensajes yo me la disfruto tanto. Porque usted pensaba que usted iba a terminar este año con las mismas cargas del año pasado. Créame, yo voy a pedir a Dios que me las revele, que yo le voy a dar palo a usted 24/7, todos los domingos aquí en los discipulados, por Facebook, por todos lados, por mensajes de texto, por llamadas. Yo le voy a dar palo a usted. ¿Por qué? Porque no podemos ir con carga. Dios te habló, tienes 2 o 3 cargas que tienes que despedirte de ella. Y sabes que no estoy hablando de gente, porque no estoy hablando de estos mensajes. No, porque Dios te va a quitar la gente de tu vida. No, que los que no estuvieron contigo en la crisis no te van a ver en tu tiempo de prosperidad. No. Hay cosas espirituales que tenemos carga dentro de nuestra vida. Y cuando Dios me estaba dando esta palabra, de momento dije, Dios, son personas. Y haciendo el bosqueo, comencé a cambiarlo, a editarlo, porque en ningún momento se inclinó hacia personas. Son cosas dentro de nuestra vida. Santo. Aleluya. Dios te habló, sí, pero también te está hablando ahora que tienes que soltar 2 o 3 cargas. Santo Jesús. No usa a Pablo, usa al pastor Josué Quesada. Sí, Señor. Y ahora Pablo entiende que estas primeras 2 cosas, orar y soltar, no le toca a Dios, sino que le tocaba a él. Por eso yo le digo a usted, amado, cuando nosotros nos reunimos dijimos, ¿cuál va a ser el lema del año? Cuando nos reunimos en Coinonía, la gran mayoría habló de dependencia. Y luego tuvimos una reunión y yo le dije, oye, ¿de qué podemos hablar empezando el año? Pues vamos a comenzar una serie con dependencia. Y cuando comienzo a notar mi manera creativa de crear mensajes, de crear series, es que comienzo a unir temas primero y después voy en base a historia, o a veces Dios me entrega la historia primero y luego me entrega el tema. Pero cuando comencé a desarrollar esto, yo pensaba que iba a ser más cherry, chocolate, fresa con chocolate, muchas flores. Pero me estoy dando cuenta que depender de Él no es cosa fácil, amado. Obedecerlo a Él no es cosa fácil. Mientras he estado creando esta serie, me estoy dando cuenta que cada vez que dependo de Él, menos me parezco a mí. Que mientras más me dependo de Él, menos cosas de mí quedan en mí. Este es el tema del año de vástago, dependencia. Me quedan 2 mensajes más. Viene la cherry por ahí. Viene la chocolate con fresa. No se va a hacer. Ahora, ocurre una tercera cosa. Y es que por desesperación, la desesperación. O sea, yo no dudo que hubiera desesperación en esta embarcación. La tormenta está, la barca se quiere romper. Y de momento ocurre algo que me llama la atención. Y es que dice la palabra que los tripulantes. O sea, si eran los tripulantes, significa que eran los que manejaban la embarcación. En la Biblia no dice que eran los presos los que querían huir. Eran los tripulantes. No eran los encarcelados, no eran los que estaban cautivos, sino eran los que tenían la libertad. Y cuando los que tenían la libertad decidieron abandonar, y de momento Pablo le dice, hey, si ellos se van, nosotros no vamos a poder lograr llegar a puerto seguro. Y
Pablo le dice, ¿sabe por qué? Si ellos se van, no vamos a poder dirigir esta embarcación, porque esta embarcación no se puede dirigir entre unos pocos. Esta embarcación tiene que estar todo metido en la barca. ¿Sabe lo que me encanta de lo que dice Pablo? Es que Pablo dice, mira, si ustedes se van, no lo vamos a lograr. Si analizamos estas palabras, vamos a llegar a la conclusión que la palabra profética de que iban a llegar a salvo hacia Roma estaba condicionada a que todos tenían que permanecer en la barca. La barca no podía navegarse por unos pocos, sino que tenía que ser navegada por todos los que estaban presentes. ¿Sabe que usted la puede empujar solo? Pero hay misiones que tenemos que empujarlas entre todos. Hay misiones que tenemos que empujarlas entre todos. Ay. Basta lo que nadie se me tire del barco, oh gloria. Que nadie se lance. Porque hoy Dios te está diciendo que la tormenta es fuerte. Aunque parece que la barca se quiere romper, Dios nos está diciendo, mientras todos estén en la misma página, aunque la barca se rompa, el propósito se va a mantener intacto. Oh gloria a Dios. Mira, amado, estas cuatro estructuras se pueden romper, pero la visión se va a quedar intacta. Lo que ocurre en tu vida, podrán pasar ciertas cosas, las herramientas de tu trabajo, las cosas con las que tú estabas contando. Dios nos está diciendo, hay visiones que las podemos conquistar solas, pero hay visiones que si no están todos, la palabra no se cumple. Santo Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bofeta para mí. Mira, amado, la gente piensa que esto de ser iglesia, esto es cosa de los pastores nada más. Esto es cosa solamente de líderes. Esto es cosa, mira, amado, de todo. Desde el más pequeño al más anciano. Del que lleva más tiempo al que lleva menos tiempo. Que el que habla más lengua del que habla menos lengua. Del que se viste de tal manera del que se viste de esta otra manera. Nos necesitamos todos. Pablo le está diciendo, ustedes son tripulantes, pero nosotros somos presos. Pero la palabra está condicionada. O somos todos o no llegamos. Por eso sigo y recargo y voy a seguir siendo loco diciéndolo. Crecer solo se puede, sí, pero crecer en grupo es mucho mejor. Por eso hoy Dios te está diciendo, tu proceso no lo tienes que pasar a sola. Tu tormenta no la vas a pasar a sola, porque aquí o empujamos todo o perecemos todos. Trabajo de todo. No estás sola, Mirna. No estás solo, Luis. No estás sola, Meche. Aquí todos nos ayudamos. Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Si ellos se lanzan, no lo vamos a cumplir. Aquí, si todos empujamos la misma visión, aunque la barca se rompa, el propósito se va a mantener intacto. El problema es, amado, que cuando la tormenta es demasiado fuerte, cuando la barca se rompe en pedazos, cuando la crisis es demasiado grande, se nos olvida las palabras que Dios nos dijo. Y es que los que somos dependientes de Dios, tenemos que entender que aunque se rompan ciertas cosas de nuestras vidas, el propósito de Dios va a permanecer intacto. Por eso cuando Dios le dice, mira, Pablo, aunque la barca se rompa, ustedes van a llegar. Pablo, ustedes no caminan por lo que ven, ustedes caminan por lo que escuchan. ¿Y qué tú escuchaste, Pablo? Que aunque tú veas con tus ojos físicos que tu barca se está derrumbando, tú escuchaste con tus oídos espiritual que tú vas a llegar a puerto seguro. Yo quiero cerrar con esto, amado, y es que usted tiene que entender que hay un destino que te está esperando. Sea individual o sea como iglesia, hay un destino que nos está esperando. Y tenemos que entender que no caminamos por lo que vemos, aunque no te dé el dinero, aunque no te dé la fuerza, aunque no te dé el tiempo. Tenemos que entender que lo que nosotros escuchamos no salió de la boca de Pablo, sino que salió de la boca de Dios. Ahora entendemos que caminamos por fe y no caminamos por vista. Y cuando entendemos estas palabras, es que la fe no camina por lo que ve, sino que la fe no viene por lo que ve, sino que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios.
En otras palabras, Pablo recuerda, iglesia recuerda, es que aunque la barca se rompa, tu propósito permanecerá intacto. Póngase de pie, por favor. Depender de Dios nos da una garantía. Depender de Dios nos da la garantía de que, aunque la tormenta sea grande, más grande es nuestro Dios. Depender de Dios nos da una garantía que no importa el desierto, no importa el gigante, no importa la prueba, alcanzaremos las promesas de Dios en nuestra vida. Somos dependientes. Y si hacemos nuestro trabajo, créeme, Dios va a hacer el de él. Si hacemos nuestro trabajo de orar y clamar en medio de la tormenta, Dios nos va a responder en medio de la tormenta. Si hacemos nuestro trabajo de soltar la carga, Dios nos va a llevar a puerto seguro. Yo quiero hoy que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y que tú comiences a meditar en esta palabra. Yo quiero que tú tomes este tiempo para que tú ores, para que tú adores a Dios ahí donde tú estás. Dígale: Dios, mi barca ha cogido cantazo, mi barca ha cogido azote. Padre, parece que parece que me voy a hundir. Díselo. Pero dile: Dios, estoy aquí hoy. Pensábamos que el viaje iba a ser más rápido. Pensábamos que el viaje no nos iba a costar tanto. Pero hoy tenemos una garantía. Y es que nuestro propósito permanecerá intacto.